Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más aquí en Informa Radio, una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, don Pío, es obligado primero hablar de política actual, de cómo está el panorama, de sus reflexiones, de su blog, Más España, Más Democracia, y también seguir hablando de su libro, que hago entendido que está funcionando bastante bien, o por lo menos esas son las noticias que me llegan. Bueno, vamos a ver, verdaderamente estamos en una situación nueva, históricamente. O sea, el libro El PSOE en la historia de España, pues conviene leerlo empezando por el final. Al final hay una breve adenda en la que expresa una situación histórica nueva que consiste en gran medida en la destrucción del régimen del 78. O sea, la amnistía triunfante y regodeante del golpismo da la puntilla a la legalidad del régimen del 78. Una legalidad que ya venía muy mal herida por las leyes de memoria, leyes de género, de odio y similares. Una constitución que siempre fue muy vulnerada, pero claro, esto es, como digo, la puntilla. Se acabó, ya no hay ese régimen. No. Por lo tanto, estamos entrando en una situación nueva, una situación incierta, en la que, de momento, la dirección principal es hacia un régimen a la bolivariana, que es lo que representa, en fin, todo ese conglomerado que ha apoyado la amnistía y que apoya cualquier barbaridad, ¿no? Siempre que sea contra España, ¿no? Y esta tendencia, que a falta de otra palabra podemos llamar bolivariana, porque tiene cierta semejanza con lo de Venezuela, pues encuentra una resistencia creciente, pero que de momento no es todavía decisiva. Echar al Saunas, como le suelo llamar, al doctor Saunas, pues es importante, pero es que es el PSOE. Y el PSOE, como explico en el libro, tiene una trayectoria que es preciso conocer, porque si no, la resistencia, la lucha contra él, pues queda fragmentaria, queda indecisa, ¿no? En general, ¿no? Y bueno, pues el libro lo que trata es de explicar cómo se ha llegado hasta aquí, en un siglo marcado por prácticamente 7 regímenes políticos distintos y una guerra civil, pero que también ha mantenido una serie de datos fundamentales políticos, ¿no? Uno de ellos es la hispanofobia, que no solo es del PSOE, es compartida por los separatistas, como es lógico, y por gran parte de la derecha, de una derecha, la intelectualidad regeneracionista, no todo el regeneracionismo, pero lo más destacado, ¿no? Que es algo de lo que no se habla, nadie habla, y es esencial para aquella gente la historia de España, y sobre todo la historia del siglo XVI, que es el gran siglo de España, pues es nefasto, ¿no? Sí. Es muy Entonces, nefasto. claro, partiendo de ahí, ya eso, ya digo, ha sido una constante que se reanimó mucho después del franquismo, gracias sobre todo al PP, al País, al diario El País, también al diario el ABC, que siguió más o menos las ideas del País, ¿no? Recordemos cómo Anson, bueno, elogió de una manera fantástica el libro de Paul Preston sobre Franco, que es un libro que no dice nada real sobre Franco, aunque dice mucho sobre Paul Preston, claro. Sí. Pues esto es un poco uno de los temas principales, ¿no? Y, o sea, que han marcado todo este siglo, de una manera u otra, con más fuerza o menos fuerza, ¿no? La presencia de los separatismos que cuando se les hizo frente desaparecieron con gran facilidad, pero
a los que no solo no se ha hecho frente en general, sino que se les ha amparado y promocionado, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esta idea, pues ha funcionado todo esto. Otra constante en la historia de España, vamos, del PSOE en particular, pero no solo de él, ha sido una ideología antidemocrática. Realmente, por ejemplo, el PSOE destruyó el régimen de la Restauración, que era un régimen liberal y en parte democrático. Destruyó luego la República, que era un régimen en principio democrático. Fue de los principales organizadores del Frente Popular, que fue un régimen francamente de terror. Luego, en el franquismo, afortunadamente no hizo nada, pero en la democracia salida del franquismo, porque solo podía salir del franquismo, pues ha sido una plaga permanente, aunque con distinta intensidad. O sea, cobró intensidad. Al principio, digamos que el PSOE no se mostró demasiado antifranquista en los primeros años, pero cuando empezó a perder las elecciones, debido a la corrupción, pues de repente le entró una furia antifranquista tremenda, ¿no? Como si hubiera luchado contra el franquismo, que nunca lo hizo. El franquismo era un régimen terrible, terrorífico, y había peligro de que volviera y no sé qué. Bueno, si era tan terrible, ¿cómo es que ustedes prosperaron en el franquismo también? Incluso en el aparato del Estado, incluso como funcionarios de aquel régimen terrible, ¿eh? Sí. Incluso algunos importantes como confidentes de la policía. Bueno, pues, sin embargo, eso ha funcionado porque el PP no le planteó verdadera oposición. No solo no le planteó oposición, sino que se unió a esa versión, y así el PSOE ha conseguido hacer del antifranquismo una especie de arma de destrucción masiva, moral y política. Y claro, a partir de que el PP de Aznar condenó el franquismo, o sea, condenó la democracia que venía del franquismo, la transición, la monarquía y tal, implícitamente quedaban condenados, pero estos tipos son o sea, un problema muy grave de la derecha ha sido su enorme debilidad intelectual, ¿no? Y su ignorancia de la historia, ¿no? Su incultura, en definitiva, ¿no? Son gente, por lo que se ve, una especie de señoritos que van a lo suyo, ¿no? Que mantienen cierta oposición, porque claro, hay que repartirse los cargos y el dinero, pero que en los puntos principales se dejan dirigir siempre por el PSOE. O sea, cuando decimos que es el partido más influyente, pues hay que ver la contrapartida. Es influyente porque la oposición se lo facilita. Igual que cuando vemos el auge de los separatismos durante estos últimos años, pues claro, es porque el PSOE y el PP, más el PP que el PSOE incluso, se lo han facilitado. Les han dado toda clase de facilidades de financiación. O sea, recordemos a Rajoy cuando decía que la economía lo es todo y que cuando iba a Barcelona a hablar de las cosas realmente importantes, que era el dinero que les iba a dar a los separatistas. Porque para esta gente pensaba que el separatismo es simplemente una cuestión de pasta. Ellos quieren dinero, se le da dinero y ya se calmarán. Sí. Es un desconocimiento tan profundo y tan desagradable, ¿no? de la historia, de las ideas en que se basan los separatismos, que son ideas que en gran medida son también las del PP. El PP no tiene, por así decir, cariño por la historia de España, ni por España. Tiene cariño por Europa, sobre todo a partir de la ideología democristiana. Ellos creían que había que entrar en Europa, ya eso es significativo, ¿no? Ya la expresión es significativa. España siempre estuvo en Europa, claro. Pero según ellos no estaba en Europa. Entrar en Europa es entrar en la Unión Europea, claro. Lo que era entonces el mercado común. Y estas cosas que parecen secundarias, que parecen que son cuestión de palabras, no, son cuestión de conceptos, de conceptos de base. ¿Bien? Bueno, pues en la adenda de la historia de España, a partir de la cual se entiende mejor todo el
el proceso que ha habido, sus altibajos, sus tremendas, incluso una guerra civil, ¿no? Pues incluye también una referencia a algo también nuevo en Europa, porque el derrumbe del régimen del 78 ocurre en un clima exterior de guerra en Ucrania que tiende a descontrolarse y a convertirse en guerra europea incluso y mundial, que incluso puede llegar a nuclear, lo cual sería ya la catástrofe máxima, ¿no? Si no se para a tiempo. Una situación además agravada por otra guerra en Oriente Próximo. Es decir, que estamos tanto dentro como fuera de España en una situación nueva y peligrosísima. Y ante estas situaciones, pues estas situaciones que desbordan los altibajos y enfrentamientos corrientes dentro del funcionamiento político normal, pues es preciso plantearse un nuevo régimen para cuya constitución me permito sugerir 3 ideas clave: reforzamiento de la unidad nacional, recuperación de la democracia y neutralidad por principio ante las guerras exteriores, porque se trata de supervivencia nacional. Y visto esto, podemos pasar a ver otro tema de gran trascendencia, que es la evolución del mundo en los últimos 30 y pico años. Un mundo que se ha vuelto... La evolución ha sido imprevisible y la situación se vuelve también imprevisible. Porque, empecemos, creo que ya lo he comentado, pero hay que seguir con ello, ¿no? ¿Alguien pudo prever la implosión de la Unión Soviética? Bueno, parece que algún comentarista llegó a suponerla algún tiempo antes, pero sin análisis concreto. En fin, le pareció que aquello no podía sostenerse, pero vamos, era una opinión sin más, ¿no? Y en todo caso una excepción. La idea general era que la Unión Soviética seguiría, y el Pacto de Varsovia y todo eso, seguirían indefinidamente. La caída de la Unión Soviética, es importante tener esto en cuenta, porque en la historia ocurren cosas que no hay manera de prever. Entonces la caída, como digo, de la Unión Soviética abrió paso a una nueva situación mundial en la que USA, por su poder económico y militar y por la atracción de su democracia, pues iba a orientar política y culturalmente al resto del mundo hacia unas sociedades pacíficas de alto consumo, superando las miserias de la pasada historia humana. Esto es también los comunistas iban a superar todas las miserias de la historia, ¿no? La OTAN dejó de ser una alianza defensiva ante el expansionismo soviético para volverse una alianza, una organización ofensiva, como se ha mostrado en una serie de guerras, en Serbia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, actualmente en Ucrania. Unas guerras que presuntamente impondrían la democracia en países sometidos a regímenes tachados de tiránicos y la impondrían por las buenas o por las malas, o sea, a misilazos y bombazos en definitiva, ¿no? Y esto parecía entonces, o sea, poco después de la caída de la Unión Soviética, parecía una evolución necesaria e imparable, que teorizó Fukuyama y teorizaron otros. El mundo ya no era bipolar, sino unipolar, y ese polo iba a traer al resto del mundo a sus condiciones. Bueno, pues de esto hace solo 35 años. Y lo que ha ocurrido en estos 35 años ha resultado tan impensable como la implosión de la Unión Soviética. En primer lugar, tenemos que las invasiones de Irak y Afganistán, pues, terminaron en una derrota. Y esa derrota, pues, ese revés, pues, movió a la OTAN a sustituir la intervención directa por la financiación y apoyo a fuerzas desestabilizadores locales en Libia, en Siria, en Egipto y finalmente en Ucrania. En Libia y en Siria dieron lugar a guerras civiles, a matanzas, a
cientos de miles o incluso millones de desplazados, muchos de los cuales vinieron prácticamente a invadir Europa. En Egipto dieron lugar a un golpe militar y en Ucrania ya vemos lo que está ocurriendo. Porque el resultado en conjunto ha sido una serie de derrotas de la OTAN, o sea, ante todo de USA y de Inglaterra, una serie de derrotas que parecían imposibles y tenían todo el poder político, el poder militar, la atracción de un régimen próspero, etcétera, ¿no? Bueno, pues ninguna de estas operaciones o guerras pues ha traído paz o democracia alguna. Y sí masas de muertos y refugiados. Países enteros destrozados. En Egipto fue un golpe militar que, bueno, mantiene una dictadura más o menos pasable porque la alternativa era un régimen islámico de los hermanos musulmanes, ¿no?, que estuvo a punto de imponerse. Y en cambio, el islamismo radical ha crecido en oleadas después de varias décadas los años 50, 60 y por ahí, unas décadas de occidentalización o de secularización que se frustraron, o sea, fracasaron, ¿no? Con lo cual, con el nuevo islamismo, pues han hecho del mundo musulmán un poder que se extiende de manera desestabilizadora a la propia Unión Europea, porque estamos viendo las crisis agudas que está provocando en países como Francia, Bélgica, Suecia, Inglaterra, en fin. Y que aquí empieza también a notarse algo, ¿no?, bastante. En buena medida esto ha ocurrido como efecto de los desplazamientos masivos provocados por las propias guerras ofensivas, por las propias ofensivas de la OTAN y la Unión Europea. Luego, es decir, este es un fenómeno que no se pensaba entonces, y al mismo tiempo China ha surgido como una peculiar superpotencia totalitaria, con economía de mercado, políticamente totalitaria, y que la economía, sin embargo, es de mercado, capitalista, ¿no?, que ya desafía a la hegemonía de USA en los planos económico, científico, técnico y militar. Y por otra parte, Rusia se ha repuesto en gran parte de la postración en que quedó al caer la Unión Soviética. Pasó una década de verdadera miseria, ¿no?, de mafias, de inestabilidad, una cosa de separación de amplias zonas de lo que había sido la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Pero Rusia adoptó una economía de mercado y un sistema en principio democrático. Y hoy es una potencia militar y económica muy a tener en cuenta en el panorama mundial. Muchos dicen que no es una democracia. Bueno, hoy día la democracia está en crisis en todas partes, ¿no? Sí. Bueno, la cadena de operaciones de la OTAN, que todas ellas le salieron mal, excepto la de Serbia, pues ha culminado por ahora en Ucrania, en pleno centro de Europa, rompiendo la racha de paz en el continente, esa racha de la que se jactaba la Unión Europea, y después de la Segunda Guerra Mundial ya no ha vuelto a haber guerras en Europa, lo cual se debe a la propia existencia del mercado común y la Unión Europea. Eso no es verdad, claro. Se debió fundamentalmente a la protección de USA, que impidió que los soviéticos se expandieran más, ¿no? Y ahora vemos a los dirigentes tan pacifistas de la Unión Europea pues hablar de extender la guerra de Ucrania, de ampliarla, debido a la dificultad para derrotar a Rusia. Porque hay algo que no debemos olvidar. La guerra de Ucrania no se puede desconectar de las anteriores, de Siria, Libia, Irak, etcétera, ¿no? No se puede desconectar porque es un episodio más de esta cadena de actividades, de acciones, ¿no? Uh-huh. Y estaba planeada, o sea, igual que en Libia y en Siria, no fue una intervención directa de la OTAN, sino indirecta, promocionando primero el golpe de Estado del Maidán y después una política terriblemente antirrusa, ¿no? Porque la verdad es que
la política de Kiev, o sea, de Ucrania, de la nueva Ucrania, pues ha sido de extirpar la cultura rusa y la lengua rusa de Ucrania. Cosa que, bueno, es un poco lo que pretenden nuestros separatistas en Cataluña, vascongadas con el español. Irlo arrinconando y bueno, y eliminando, ¿no? A favor del inglés incluso muchas veces. Bueno, pues esto en Ucrania se ha llevado a cabo de una manera mucho más brutal. Ya desde el poder, lo cual provocó una guerra civil en el Donbass, ¿ya? Sí. Y todo esto venía auspiciado por la OTAN. Esto no cabe la menor duda, ¿no? Tenían allí una agente, Victoria Nuland, que era, bueno, uno se puede imaginar lo que pensaba, ¿no? Como temía como hubo temores de que la Unión Europea pues protestase y que se joda la Unión Europea, ¿no? Que se jode Europa, decía. Bueno, el caso es que con esta política, pues, y además con el intento de integrarse en la OTAN, claro, para Rusia fue demasiado. Sí. O sea, no puede ser porque era una amenaza a su seguridad, una amenaza muy, muy clara, ¿no? Basta ver el mapa para verlo, ¿no? Y así empezó la guerra. Bueno, no tenía por qué haber empezado porque los acuerdos de Minsk hicieron que, bueno, que firmaron también los representantes oficiosos de la Unión Europea, pues garantizarían la autonomía de las regiones rusófonas, que hablan ruso y tienen cultura rusa, ¿no? Y estas regiones, pues, en fin, simplemente se pedía la autonomía, no se pedía que dejaran de estar en Ucrania. Esto no hay que olvidarlo. Sin embargo, los acuerdos se firmaron con el objetivo de reforzar el ejército ucraniano para enfrentarse a Rusia y derrotarla. ¿Y por qué creían que la iban a derrotar? Primero, porque la OTAN suministraría unas armas que se suponía que eran mejores que las rusas, más eficaces. Segundo, porque a la propia Rusia la iban a arruinar mediante sanciones. Ellos esperaban caídas catastróficas en el PIB ruso, no se han producido nada parecido. Y porque además iban a aislar a Rusia de todo el mundo, que van a convertir en un estado paria, como decía Biden, ¿no? Bueno, pues nada de esto les ha resultado. Y realmente Rusia está ganando la guerra, poco a poco. En consecuencia, como una derrota de la OTAN en Ucrania podía ser más catastrófica de lo que fue ya la de Afganistán, pues evidentemente tienen que buscar alguna salida, y una salida, la más peligrosa, es ampliar la guerra. Por eso están hablando todos de que en fin, de que hay que prepararse para una próxima guerra general con Rusia. Lo están diciendo abiertamente. Y eso se pasa por alto aquí. O sea, estamos delante de un polvorín, encima de un polvorín, como si nada. Venga a tomar gambas y lo que sea, ¿no? Bueno, pues así estamos. Así están nuestros políticos. Ese es el nivel político que tenemos actualmente. Yo insisto en que es necesario que España recupere la tradición de neutralidad que fue la que la salvó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esta es la realidad de esa guerra. Una guerra en la que a nosotros ni nos va ni nos viene. Eso es. La propaganda de la OTAN está suscitando una especie de fanatismo, de pasión por lo que pasa en Ucrania, olvidando que, la OTAN tiene un historial que debemos recordar. Tiene ese historial, que ya no es una organización defensiva frente al expansionismo soviético, sino otra cosa muy distinta, y que además nosotros no tenemos conflictos con Rusia, pero la OTAN resulta que tiene en España a Gibraltar, tiene bases militares que pueden hacernos blanco en una guerra, incluso una guerra nuclear. Imaginémoslo. La OTAN protege a la democracia marroquí, que es la única que nos amenaza. La OTAN considera que Ceuta y Melilla deben pasar antes o después a Marruecos, porque no extiende su protección que tampoco la necesitamos para nada, a Ceuta y Melilla, etcétera, ¿no?
Eso no se tiene en cuenta para nada. Pues hay que tenerlo en cuenta. España no debe ser neutral. No debe intervenir en esa guerra. Es más, la neutralidad puede ayudar a evitar que se extienda. Porque la neutralidad española en las dos guerras mundiales fue también un beneficio moral e incluso político para el resto de Europa, no solo para España. Bueno, pues todos estos sucesos, surgimiento de China, auge del islamismo, que además penetrando en la propia Europa, fracasos de las guerras desencadenadas por la OTAN, Rusia, que se ha convertido en una potencia de nuevo, una potencia de gran importancia, pues todo esto era completamente imprevisible hace 35 años. Sí, sí. Pues, y esto es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la historia. O sea, muchos de esos sucesos eran imprevisibles hace 15 años. Sí, sí, Pero claro. no menos importantes son los cambios internos en USA y en la Unión Europea. Estas guerras han repercutido en ellas, directa o indirectamente, empujando a sustituir progresivamente la democracia por unos regímenes belicosos, LGTBI y climato histéricos, que es lo que caracteriza a la Unión Europea. Son regímenes LGTBI, etcétera, que además que cada vez más totalitarios, leyes de odio, en España leyes de memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también está generando, sobre todo desde la guerra de Ucrania, está generando resistencias sociales cada vez más fuertes y una polarización social de efectos imprevisibles, a su vez, difíciles de controlar. Por ejemplo, en USA se habla de guerra civil o de partición del país, lo cual sería catastrófico para todo Occidente. No hay que olvidar que, de todas maneras, USA sigue siendo la superpotencia fundamental, ¿no? Sería catastrófica incluso para el resto del mundo. Eso es. Y aunque eso resulta muy improbable, es muy improbable una guerra civil en USA, pero la polarización es tremenda también. Y aunque es muy improbable, siempre se viene a la cabeza la implosión de la Unión Soviética, que también parecía improbable, Claro. parecía sumamente improbable. Y los sucesos que siguieron a continuación, contra casi todos los análisis de los expertos, los análisis en apariencia lógicos y de conclusiones forzosas, lo que decía Fukuyama y otros muchos, ¿no? Pero en fin, el economista inglés Keynes, pues dijo alguna vez que no suele ocurrir lo ineluctable, sino lo imprevisible. Sí. Bueno, aunque desde España no podríamos pretender orientar al resto del mundo, ni siquiera a la Unión Europea, estas realidades se combinan, insisto, con la caída de la Constitución y de la democracia y nos obligan a replantear tanto la política interior, que debería recuperar la democracia, como la exterior, que debería asegurar la neutralidad de España al modo de Suiza o de Austria, ¿no? Aquí hemos tenido un fenómeno muy curioso, que es que Suecia y Finlandia, que eran neutrales, se han integrado en la OTAN. En la OTAN, sí. Claro, uno no se lo explica bien, ¿no? ¿Cómo es que se han integrado en la OTAN? Pues porque, claro, el análisis racional nos dice que Rusia tiene que ser derrotada, a pesar de que está ocurriendo lo contrario. ¿Por qué? Pues basta comparar los presupuestos militares de Rusia con los presupuestos militares de la OTAN, que son 13 veces superiores. 13 veces superiores. Sí. O sea que la conclusión es que, Rusia es un país que aspiran evidentemente a fragmentar y a dividir para repartírselo, ¿no? Y imagino que en Finlandia y en Suecia habrán pensado, bueno, si Rusia está condenada a la derrota, hay que participar en el botín. Digo yo, no le encuentro otra explicación.
porque ya digo, es lo lógico. Con presupuestos militares 13 veces superiores, o sea, es una desproporción tan gigantesca que es imposible pensar que Rusia pueda triunfar. Claro, aquí hay un problema, y es que al revés que en el caso de Irak, que la acusaban de tener armas de destrucción masiva, pues Rusia tiene armas de destrucción masiva, igual que la OTAN. Claro. Y si no las tuviera, yo creo que ya habría corrido la misma suerte que Irak. Insisto, a nosotros, ni nacional ni ideológicamente, nos interesa nada de eso. Nos interesa mantenernos al margen. Bueno, pues con estas consideraciones, que insisto, estamos en una época histórica nueva y hay que tomar conciencia de ello, estas consideraciones podemos pasar a la continuación de los mitos del franquismo, ¿no? Eso es. Y vamos a hablar de la actitud de la Iglesia, porque el principal ariete contra el franquismo no fueron ni los comunistas, ni, bueno, socialistas en absoluto, claro, ni los separatistas, que tampoco hicieron nada en el franquismo, ni la ETA, ni, en fin, fue la Iglesia. Dice, aún hay que darse cuenta de que incluso en los momentos de mayor vitalidad y de mayor triunfo de un sistema político o de un político, de un líder político, pues esto fueron, para el franquismo los años 1960-75 fueron momentos de gran éxito, ¿no? Pero, sobre todo económico, ¿no? Pero incluso en esos momentos existen factores debilitantes y junto a los éxitos pues se acumulan síntomas de crisis, unos internos y otros externos. O sea, la ETA, pues como vimos, se benefició de los auxilios y de la cobertura de una parte significativa del clero, el cual aprovechaba para ese fin pues los privilegios que le otorgaba, los privilegios que el gobierno le otorgaba a la Iglesia, ¿no? Bueno, pues esto no habría tenido demasiada importancia si no formara parte de un fenómeno mucho más amplio que en conjunto iba a resultar devastador para el régimen, y es la desafección de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Bueno, los estudios sobre esa época, pues rara vez han dado a este fenómeno su trascendental valor político. Yo lo he tratado con algún detenimiento en el libro La transición de cristal y en los nacionalismos vasco y catalán. Y vamos a exponer aquí una síntesis del asunto, ¿no? El 29 de junio de 1969, el Papa Pablo VI expuso su inquietud por España, a la que deseó un ordenado y pacífico progreso, en el que, cito, en que no falte una inteligente valentía en la promoción de la justicia social. Claro, esta declaración evidentemente inquietó mucho a los gobernantes españoles, porque si de algo se jactaban era de haber asegurado un ordenado y pacífico progreso con mayor justicia social que nunca antes y siguiendo las doctrinas católicas al respecto. El régimen se proclamaba un régimen católico, no falangista, ni carlista, ni ningún otro tipo, ¿no? Así que estas palabras de Pablo VI no dejaban de ser un tanto amenazantes, ¿no? Y López Rodó, pues vio clara la intención del Papa y la comentó con Franco. Dijo, en los ambientes vaticanos se considera al régimen en sus postrimerías. Lo cual tenía razón, porque si el régimen se declaraba católico y la Iglesia decía que no, pues no tenía mucho futuro, ¿no? Y lo habían abandonado, claro. Claro. Por lo tanto, López Rodó sugirió que se nombrase cuanto antes sucesor a Juan Carlos, porque, según él esperaba, pues va a garantizar la continuidad, va a darnos otros 30 años de paz. La designación del futuro del sucesor aseguraría una perfecta soldadura del presente con el futuro.
Bueno, tal vez esta apreciación influyó, o tal vez no, pero apenas un mes más tarde Juan Carlos era ratificado en las Cortes como sucesor de Franco a título de rey, después de jurar los principios del movimiento y las leyes fundamentales. Las palabras de Pablo VI contenían una carga de profundidad contra la legalidad española, que estaba siendo socavada por sectores crecientes del clero. O sea, por el mismo año, 69, comenzaron unas asambleas conjuntas de obispos y sacerdotes para culminar en la Asamblea de Madrid en septiembre de 1971, que ya supuso una ruptura radical con el franquismo por parte de la porción más activa del clero. Esto es realmente muy importante, ¿no? Porque la Iglesia podía haberse separado tranquilamente del franquismo, pero sin hostilidad ninguna. Un poco lo del César y lo de Dios, ¿no? Pero no, cada vez parece que ponía más a Dios contra el César, o sea, contra Franco, ¿no? Y bueno, pues los asamblearios del 71 acordaron exigir la abolición del Concordato de 1953, que facultaba al gobierno para influir en el nombramiento de los prelados, ¿no? Y exigir la exclusión de obispos en cargos políticos como en las Cortes, porque el obispado tenía una representación en las Cortes, ¿no? En cambio, no renunciaban a las ventajas de las que gozaba la Iglesia para su actividad pastoral y educativa. Tenía unos verdaderos privilegios, ¿no? Y aún más relevante fueron dos puntos de máxima intención política. El primero decía: pedimos perdón porque nosotros no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo, dividido por una guerra entre hermanos. O sea, de entrada ya la declaración situaba en el mismo plano a los que habían tratado de exterminar la Iglesia y a los que la habían salvado. Esto ya tiene su gracia, ¿no? Y no especificaba tampoco a quienes pedían perdón, que lógicamente no podía ser a los que habían librado la Iglesia del exterminio. Tenía que ser a los que lo estaban exterminando, ¿no? Por tanto, la petición solo podía dirigirse a los perseguidores. Debían ser los verdugos quienes otorgasen el perdón, mientras se despreciaba e injuriaba por no ser ministros de reconciliación a los miles de víctimas que habían muerto, a menudo brutalmente torturadas, y perdonando a sus asesinos. Al gobierno, lógicamente, tales frases le parecían el colmo de la aberración y de la hipocresía. Y a decir verdad, la idea en boca de obispos y sacerdotes deja una impresión como de un desvarío moral e intelectual, ¿no? O sea, no, son cosas que no pueden ser, no sé. El segundo punto no era menos revelador, porque exponía el deseo de, dice, reconciliación de todos los españoles en una convivencia cívica en la que no se mantengan el odio, la discordia y el enfrentamiento. Coño, es una aspiración. Todo esto suena a lenguaje muy parecido al del PSOE. Claro, es una aspiración que tiene un aire muy virtuoso, pero era demagógico, porque ningún régimen puede impedir la existencia de odios, discordias y enfrentamientos que ocurren en toda sociedad humana. O sea, es una promesa virtuosa que completamente vacía, ¿no? El problema radica en el volumen y la intensidad de tales odios, porque claro, unos odios exacerbados, como en la República, pueden arruinar una sociedad, y esto, pues hay una experiencia histórica. Pero además de demagógico, el acuerdo era gratuito porque las discordias y enfrentamientos sociales tenían un nivel muy bajo en la España de la época. Eso lo indican muy bien los comportamientos sociales, los bajos índices de delincuencia, la influencia escasa de los antifranquistas, que en los antifranquistas sí que alcanzaban los odios cotas realmente elevadas, ¿no? Con sus frases, los obispos y sacerdotes allí reunidos daban a entender que aquellas plagas tenían entonces mucha gravedad
y que exigían otra convivencia cívica, es decir, otro régimen, al cual atribuían una utópica reconciliación de todos los españoles. También resulta significativa la adopción por aquellos clérigos de la consigna comunista de reconciliación nacional. Obviamente, esto despista incluso a gente que parece un poco crítica, ¿no? Dice, la reconciliación nacional de los comunistas significaba reconciliación de la sociedad con los comunistas, para acabar con el franquismo. Es lo que significaba la reconciliación nacional, no otra cosa. Y por algo Carrillo había hablado de llegar al comunismo aliando la cruz con la hoz y el martillo. Por otra parte, ya digo, la reconciliación se había conseguido en España ya en los años 40, ¿no? Como demuestran todos los indicios, ¿no? Esto no eran declaraciones vacías, porque desde hacía años, pues bastantes clérigos trataban de congraciarse con quienes se decían herederos del Frente Popular, es decir, de sus exterminadores, ¿no? Y con el pretexto de una reconciliación tan singular, pues denunciaban al gobierno, el gobierno, se defendía denunciando que obispos hay que distribuyen entre sus sacerdotes alocuciones en las que la violencia represiva, por así decirlo, es situada al mismo nivel de la subversiva. Uno u otro obispo, esto es lo mismo que ha hecho por ejemplo, el PNV y otros cuando se trata de la ETA, ¿no? De la ETA, es lo mismo. Todo era violencia, ¿no? Unos y de otros, igual. Uno u otro obispo, sigo citando, que al amparo de su dignidad y de una situación concordataria, protegen acciones de sacerdotes evidentemente contrarias a la ley civil. Y citaba, por ejemplo, el pago por Cáritas de la multa impuesta a un sacerdote por sus homilías durante el estado de excepción, o manifestaciones de clérigos, incitación, apoyo y hasta participación de sacerdotes en huelgas, cobijos en templos a personas o grupos que actúan al margen de la ley, predicación con sesgo político ajeno al Evangelio, profusión de publicaciones de cariz contestatario, intervenciones políticas de obispos, abuso del privilegio del fuero, renuncia, todo esto lo estoy citando, renuncia a una concordia y colaboración positiva en actos en que interviene la autoridad civil, etcétera. Pues la verdad que ya digo, no se trataba solo de que la Iglesia se separase de la política, del régimen, sino que lo hostigaba, ¿no? Gran número de iglesias pues acogían movilizaciones, acogían huelgas, acogían protestas muy variadas. Los comunistas, terroristas y separatistas encontraban protección en locales jesuitas y de otras órdenes. Quiero decir que la excepción era el PCR Grapo, ¿no? Que no se dejaba engañar, como decía, por el clero, por este clero contestatario, ¿no? Estaba en contra también, ¿no? El Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona, que era comunista, se había fundado en el convento de los capuchinos de Sarriá en mayo de 1966. Y poco después, 130 clérigos religiosos pues protagonizaban una insólita manifestación de sotanas en su apoyo. Estas son cosas que están un tanto olvidadas, pero que son, claro, dicen algo, ¿no? Ahora, a pesar de todo, la Iglesia no podía girar de pronto hacia el antifranquismo, porque, claro, la mayor parte del clero pues tenía buena memoria todavía de la persecución durante la Guerra Civil y era testigo de la persecución que sufrían los católicos en los países comunistas. Y aquí muchos clérigos se hacían los comunistas, ¿no? Muchos, pero no todos, entiéndase. El cambio exigió este cambio de postura de la Iglesia exigió largos esfuerzos. Nunca fue completo, siempre hubo sectores del clero que eran más bien, que no aceptaban aquel giro, ¿no? Y además forzó a maniobras complejas para desplazar a la jerarquía agradecida al régimen.
lógicamente agradecida, ¿no? La inquieta corriente conocida como progresista, pues alcanzó en febrero de 1972 un éxito crucial con el nombramiento de Vicente Enrique y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal. Tarancón, pues que iba siendo orientado por el nuncio D'Addaglio, pues era el hombre adecuado para el giro político. El gobierno venía afrontando la ofensiva usando su privilegio de presentar al Papa los candidatos a obispos, ¿no? Y manteniendo sin cubrir sedes vacantes para evitar su ocupación por obispos progresistas. Ellos se llaman a sí mismos progresistas, ¿no? Vale. Tarancón y el Vaticano replicaban nombrando obispos auxiliares que no requerían la anuencia, no requerían el acuerdo del gobierno. Y Franco, pues desconcertado por aquellas jugadas, era sin embargo un católico demasiado fiel para llegar a la ruptura. Pensaba que el conflicto se resolvería con paciencia y que de todos modos la Iglesia era eterna, mientras que los regímenes, incluido el suyo, eran pasajeros. Eso se lo había señalado una vez a Perón. Sí. Por conflictos parecidos, ¿no? En esta línea de ruptura, uno de los incidentes más graves fue protagonizado en febrero de 1974 por el obispo Añoveros de Bilbao, en una homilía muy divulgada dentro y fuera de España. Cito: el pueblo vasco tiene unas características propias, entre las que destaca su lengua milenaria. Esos rasgos dan una identidad específica dentro del conjunto de pueblos que constituyen el Estado español, o sea, es el mismo lenguaje de los separatistas. España no es una nación, sino un conglomerado de naciones, ¿no? Dentro de un Estado impuesto sobre todas ellas, ¿no? Sigo citando. El pueblo vasco tiene el derecho de conservar su patrimonio espiritual sin perjuicio de un saludable intercambio con los pueblos vecinos dentro de una organización sociopolítica que reconozca su propia libertad. Fíjese el lenguaje enrevesado y verdaderamente hipócrita, ¿no? O sea, es un pueblo distinto de los pueblos vecinos y una organización sociopolítica, bueno, su propia libertad puede ser independizarse perfectamente, ¿no? Es más, lo que está diciendo es que Vascongadas debería independizarse para poder ser libre y tener buena relación con las otras naciones, ¿no? Digamos, los otros pueblos, ¿no? Con tono suave, lo que hacía el tal Añoveros era recoger el argumentario de la ETA y el PNV. Lo propio del pueblo vasco, dice, sería una lengua milenaria que con otros rasgos relacionados constituiría su patrimonio espiritual. Ese patrimonio estaría siendo perseguido, puesto que reclamaba el obispo su derecho a conservarlo, en una organización sociopolítica obviamente distinta de la del momento. Y la palabra España quedaba sustituida por la expresión Estado español, usada por separatistas, comunistas y socialistas. Y se hablaba de intercambio con los pueblos vecinos, como entre naciones distintas. O sea, todo esto es una cosa así muy aparente, sutil, pero al mismo tiempo burda, ¿no? Conociendo lo que es el lenguaje de unos y de otros, ¿no? Como hemos visto, nunca se había cultivado el vascuence tanto como por entonces. O sea, el franquismo favoreció el uso del vascuence, favoreció los premios y concursos de literatura en vascuence, favoreció la unificación del vascuence, porque el vascuence, en fin, casi no se entendían de un valle con otro, ¿no? O sea, sí. Nos quedan 5 minutos, don Pío, ¿eh? Sí, el euskera batúa, ¿no? Todo eso se hizo en el franquismo, ¿eh? En el franquismo empezaron las icastolas a dar enseñanza en vascuence, ¿no? Y por otra parte, parece como si el español, que era la lengua más hablada con enorme diferencia en Vascongadas, y que además, claro, el vascuence, dentro de todo, culturalmente, intelectualmente, tiene
pues muy poca entidad, ¿no? Mientras que el español común, que es una lengua también propia de Vascongadas, el español común tiene Sí, tiene en fin, una tradición cultural gigantesca, ¿no? Bueno, como ya digo, nunca se había cultivado el vascuence tanto como en el franquismo. Y por lo demás, Añoveros no parecía incluir en el patrimonio espiritual vasco al español común o castellano, de origen castellano en realidad, ¿no? Se puede llamar español porque es la lengua nacional. Hay otras lenguas que son regionales, como el vascuence, el catalán, el gallego, etcétera, ¿no? Pero que son regionales. sí. Son españolas, pero son regionales. Lo otro es también español, pero es el español común, de origen castellano, y a ese español común pues han aportado a su formación y evolución pues todas las regiones, aparte de otros 20 países que forman el ámbito hispanoamericano. Además, el español era la lengua materna de la gran mayoría de los vascos y la lengua de cultura de casi todos ellos. O sea, esta homilía acercaba también la teoría de la salvación a las doctrinas separatistas. Hay que separarse para salvarse, algo así. Añoveros hablaba así, fíjense, solo 2 meses después del magnicidio de Carrero Blanco. Con lo cual la injuria se volvía más hiriente, ¿no? Además, no hacía la menor crítica a la complicidad de muchos clérigos con el terrorismo separatista. Pues el gobierno, que lo presidía en el momento Arias Navarro, sucesor de Carrero, pues reaccionó indignado y pensó en romper con Roma y expulsar a Dadallo, el nuncio, aunque Franco lo frenó. Añoveros se negó a obedecer y Tarancón amenazó con excomulgar al gobierno, una medida intimidatoria en un estado confesional, aunque en otro no confesional habría sido irrelevante, vamos, habría dado risa, ¿no? Imagínense que excomulgan al gobierno francés, ¿no? Sí, vamos. Sí. Y tampoco habría osado la jerarquía desobedecer a un poder laico, laicista, como no lo habría hecho cuando la República expulsó al cardenal Segura, que entonces se lo tragó entero, ¿no? Así las concesiones, prebendas y ayudas que otorgó el franquismo a la Iglesia se volvían contra el propio franquismo. Y al final, Añoveros simplemente se tomó unas vacaciones. En fin, podemos dejarlo aquí. Lo dejamos aquí, don Pío, muy interesante, con la promesa de volver la próxima semana, Dios mediante, a 1 hora con la historia, aquí a Informa Radio. Muy bien, pues un abrazo para todos y muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Gracias.